Buenas noches, hermanos. En este día haré una introducción a la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Próximamente estaremos estudiando el texto, pero en esta noche estaremos estudiando una introducción a la carta a los colosenses. A unos 150 kilómetros de Éfeso, en el valle del río Lico, cerca de donde se une el Meandro, hubo una vez 3 ciudades importantes: Laodicea, Hierápolis y Colosas. En su origen habían sido ciudades frigias, pero en el tiempo que nos ocupan eran parte de la provincia romana de Asia. Casi se podían ver cada una desde las otras. Hierápolis y Laodicea estaban en orillas opuestas del río Lico, que corría entre ambas, separadas solo por unos 10 kilómetros. Estaban a la vista la una de la otra. Colosas estaba situada a ambos lados del río, como una silla de montar, 15 kilómetros río arriba. El valle del Lico tenía 2 características notables. La primera es que era famoso por sus terremotos. Estrabón, un historiador, lo describía con un curioso adjetivo. Le llamaba euseistos, bueno para los terremotos. La Odisea había sido destruida por terremotos más de una vez, pero era una ciudad tan rica e independiente que había surgido de sus ruinas, sin aceptar la ayuda que le había ofrecido el gobierno romano. Como Juan, que escribe en el Apocalipsis, había de decir de ella, se consideraba rica y no tenía necesidad de nada. Apocalipsis 3:17. Segundo, las aguas del río Lico y de sus afluentes estaban impregnadas de cal. Esta cal se concentraba formando un paisaje de formas naturales a lo largo del río. A pesar de todo esto, esta era una área rica y famosa por 2 características estrechamente entrelazadas. El terreno volcánico es siempre fértil, y donde no estaba cubierto de incrustaciones caliginosas, había una formidable tierra de pastos en los que se criaban grandes rebaños de ovejas, que hacían que aquella área fuera probablemente el centro más importante del mundo para la industria de la lana. La Odisea era especialmente famosa por la fabricación de ropa de la mejor calidad. El negocio era parejo en cuanto a los tintes. Aquellas aguas calizas tenían una cualidad que las hacía especialmente idóneas para teñir las telas. Y Colosas era tan famosa por este comercio que le daba su nombre a un cierto tipo de tinte, al que llamaban el tinte de Colosas. Así es que estas 3 ciudades se encontraban en un distrito de considerable interés geográfico y de la mayor prosperidad comercial. En su origen, las 3 ciudades habían tenido la misma importancia, pero con el paso de los años, sus caminos se separaron. La Odisea se convirtió en el centro político del distrito y en el cuartel general financiero de toda aquella área, una ciudad extraordinariamente próspera. Hierápolis se convirtió en un gran centro comercial y tenía unos baños famosísimos, aguas termales. En aquella área volcánica había muchas grietas en el terreno, por las que se filtraban vapores y fuentes famosas por sus propiedades medicinales. Y la gente iba a millares a Hierápolis a seguir un tratamiento en las aguas termales y a beber de aquellas aguas. Hubo un tiempo en que Colosas era tan grande como las otras 2, como la Odisea y Hierápolis. A sus espaldas se levantaba la cordillera llamada Cadmo, y Colosas controlaba las carreteras que pasaban por sus puertos. Tanto Jerjes como Ciro
reyes de Persia, se habían detenido allí con sus ejércitos invasores. Y Heródoto, un antiguo historiador griego, le había dado el calificativo de una gran ciudad frigia. Pero por alguna razón, la gloria se ausentó de Colosas. La grandeza de esa ausencia se puede ver por el hecho de que la Odisea y Hierápolis se pueden descubrir hasta nuestros días por las ruinas que quedan de algunos grandes edificios. Pero no hay ni una piedra que recuerde dónde estaba Colosas. Y su emplazamiento sigue siendo cuestión de conjeturas. Hasta cuando Pablo describió esta carta, Colosas era un pueblo pequeño. Dice Lightfoot, un comentarista a quien me gusta mucho, dice Lightfoot que era el pueblo menos importante a donde Pablo envió una carta. El hecho indudable es que fue en este pueblo de Colosas donde surgió una herejía que, si le hubieran permitido desarrollarse libremente, podría haber llegado a arruinar la fe cristiana. Hay que añadirle otro detalle a esta descripción para completarla. Estas tres ciudades estaban en una zona en la que había muchos judíos. Mucho tiempo atrás, Antíoco el Grande había transportado 2,000 familias judías desde Babilonia y Mesopotamia a las regiones de Frigia y Lidia. Esos judíos habían prosperado y, como sucede siempre en esos casos, muchos otros compatriotas suyos habían ido a aquella zona a participar de su prosperidad. Y fueron tantos que los judíos más estrictos se lamentaban de que tantos judíos abandonaran los rigores de su tierra ancestral, abandonaran a Israel para irse a gozar de los vinos y los baños de Frigia, decían ellos. El número de judíos que residían allí, en Colosas, se puede deducir del siguiente incidente histórico. De la Odisea. La Odisea, como ya hemos visto, era el centro administrativo del distrito. En el año 62 a.C., el gobernador romano residente allí era un hombre de nombre Flaco. Ese era su nombre, Flaco. Flaco trató de encontrar la manera en que los judíos dejaran de mandar dinero fuera de la Odisea para pagar el tributo del templo en Jerusalén. Puso un embargo a la fuga de capital y solo en su parte de la provincia retuvo como contrabando no menos de 20 libras de oro que salían con destino al templo de Jerusalén. Esa cantidad de oro equivaldría al tributo del templo de no menos de 11,000 personas. Como las mujeres y los niños estaban exentos de pagar el tributo del templo y como muchos judíos consiguieran esquivar la vigilancia, podemos suponer que la población judía se elevaría a algo muy cerca de los 50,000 personas, de 50,000 judíos. La iglesia cristiana de Colosas no la había fundado Pablo, ni tampoco visitado. Él incluye a los colosenses entre los que no le han visto nunca personalmente, tal como lo dice en el capítulo 2, verso 1 de la carta a los colosenses. Pero no cabe duda de que su fundación había sido dirigida por él. Durante los 3 años que pasó en Éfeso, fue evangelizada toda la provincia de Asia, de manera que todos sus habitantes, tanto judíos como griegos, escucharon la palabra del Señor, según nos lo dice Hechos 19:10. Colosas estaba a unos 150 kilómetros de Éfeso y sin duda fue en esa campaña de expansión cuando se fundó la iglesia de Colosas. No sabemos quién fue su fundador, pero bien pudo haber sido Epafras, al que se describe como un consiervo amado de Pablo y fiel ministro del Señor en aquella iglesia, al que más adelante se relaciona también con Hierápolis y la Odisea, tal como lo dice
Colosenses 1:7 y Colosenses 4:12. Si Epafras no fue el fundador de la iglesia cristiana de allí, fue sin duda el ministro o el pastor a cargo de aquella zona. Está claro que la iglesia de Colosas era gentil en su mayoría. La frase que se encuentra en Colosenses 1:21, extraños y hostiles de mente, es la que Pablo usaba corrientemente para referirse a los que habían estado fuera del pacto de la promesa de Abraham. En Colosenses 1:27 habla de dar a conocer el misterio de Cristo entre los gentiles, refiriéndose claramente a los mismos colosenses. En el capítulo 3, del 5 al 7, da una lista de sus pecados antes de hacerse cristianos, que son característicamente pecados paganos. Podemos concluir con seguridad que la membresía de la iglesia colosense estaba formada en su mayoría por gentiles. Debe haber sido Epafras el que le trajo noticias a Pablo, que estaba preso en Roma, de la situación que se estaba desarrollando en Colosas. Muchas de las noticias eran buenas, de forma que Pablo da gracias a Dios por su fe en Cristo y su amor a los santos. Colosenses 1:4. Se goza del fruto cristiano que están produciendo. Colosenses 1:6. Epafras le ha traído noticias de su amor en el Espíritu. Colosenses 1:8. Se alegra de saber que se mantienen en orden y están firmes en la fe. Colosenses 2:5. Había problemas en Colosas, sin duda, pero no había llegado a haber una epidemia de problemas. Pablo creía que prevenir era mejor que curar y trata el mal en esta carta antes de que se extienda. No se puede decir de seguro cuál era la herejía que amenazaba la vida de la iglesia colosense. La herejía colosense es uno de los problemas hasta el día de hoy en el estudio del Nuevo Testamento. Lo que podemos hacer es estudiar la carta, hacer una lista de las características que nos indica y ver si podemos encontrar alguna tendencia herética general a la que corresponda. Uno, está claro que era una herejía que atacaba la suficiencia total y la supremacía única de Jesucristo. Ninguna otra carta de Pablo presenta una enseñanza tan elevada de Jesucristo, ni insiste tanto en su plenitud y su suficiencia. Jesucristo es la imagen de Dios invisible. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Colosenses 1:15 y 1:19. En Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:2. En Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Colosenses 2:9. Segundo, Pablo se esfuerza en subrayar el papel de Cristo en la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, nos dice en Colosenses 1:16. En Él subsisten todas las cosas. Colosenses 1:17. El Hijo fue el instrumento del Padre en la creación del universo. Tercero, al mismo tiempo se esfuerza en subrayar la humanidad real de Jesucristo. Fue en su cuerpo de carne y hueso como realizó su obra redentora. Colosenses 1:22. La plenitud de la divinidad mora en Él. Somáticos, en forma corporal. Esa es la palabra que Pablo usa en griego. Somáticos, en forma corporal. La divinidad moraba en Cristo en forma corporal. A pesar de su divinidad, Jesucristo fue verdaderamente humano. 4. Parece que había un elemento de astrología en esta herejía. En el capítulo 2, verso 8, la versión Reina Valera del 95, pone que los herejes colosenses se conducían de acuerdo con los elementos del mundo. Y en Colosenses 2:20,
que deberían haber muerto a los rudimentos del mundo. La palabra que se traduce por elementos o rudimentos es stoicheia, que tiene dos significados. El primero, su sentido primario, es una sucesión de cosas. Puede referirse, por ejemplo, a una fila de soldados. Eso es stoicheia, la fila de soldados. Pero uno de sus significados más corrientes es el abecedario, el ABC, las letras del abecedario colocadas en una fila. De ahí pasó a significar los elementos constitutivos de cualquier asunto. Los rudimentos, que es el sentido que le asigna la Reina Valera. Si es ese el sentido correcto, Pablo quiere decir que los colosenses estaban volviéndose atrás a una especie de cristianismo elemental, cuando deberían estar avanzando hacia la madurez. Segundo, creemos que el segundo significado es el más probable. Stoicheia puede querer decir los espíritus elementales del mundo, y especialmente los espíritus de las estrellas y de los planetas. El mundo antiguo estaba dominado por la idea de la influencia de las estrellas. Y hasta los hombres más sabios y grandes no hacían nada sin consultárselo. Se creía que todas las cosas estaban en el poder de un fatalismo férreo que dependía de las estrellas. Y la astrología profesaba proveer a los hombres del conocimiento secreto que podía liberarlos de la esclavitud a los espíritus elementales. Es muy probable que los falsos maestros colosenses estuvieran enseñando que se necesitaba algo más que Jesucristo para liberar a las personas de la sujeción de los dichos espíritus elementales. 5. Esta herejía daba mucha importancia a los poderes de los espíritus demoníacos. Hay frecuentes referencias a los principados y las autoridades, potestades, que son los nombres que les da Pablo en el capítulo 1, verso 16, el capítulo 2, verso 10 y verso 15. El mundo antiguo creía implícitamente en los poderes demoníacos. El aire estaba lleno de ellos. Todas las fuerzas naturales, todas las fuerzas de la creación, el viento, el rayo, el trueno, la lluvia, tenían, según ellos, superintendentes demoníacos. Todos los lugares, los árboles, los ríos, los lagos, tenían su espíritu. Eran, en cierto sentido, decían ellos, intermediarios entre Dios y los hombres. Y en otro sentido, eran también obstáculos para llegar a Dios, para llegar a Él, porque la mayoría de estos espíritus, de estos principados, autoridades, eran hostiles a los seres humanos. El mundo antiguo vivía en un universo asediado por los demonios. Los falsos maestros colosenses decían claramente que se necesitaba algo más, aparte de Jesucristo, para vencer el poder de los demonios. 6. Había lo que podríamos llamar el elemento filosófico de esta herejía. Los herejes pretendían ganarse a los creyentes con filosofías y vanas, huecas sutilezas. Colosenses 2:8. Está claro que los herejes colosenses decían que la sencillez del evangelio necesitaba que se le añadiera un conocimiento mucho más elaborado y esotérico. 7. Había una tendencia en esta herejía a insistir en la observancia de ciertos días y de ciertos rituales, festividades, lunas nuevas y sábados. Colosenses 2:16. 8. Está claro que había un posible elemento ascético en esta herejía. Establecía leyes acerca de la comida y bebida. Colosenses 2:16. Sus lemas eran: no uses, no comas, no toques. Colosenses 2:21. Era una herejía que pretendía limitar la libertad cristiana
insistiendo en toda clase de ordenanzas legalistas. 9. Por otra parte, esta herejía tenía por lo menos una parte de antinomismo. Tendía a hacer que las personas descuidaran la castidad, descuidaran la moralidad que debe tener el cristiano y tomaran a la ligera los pecados del cuerpo. Colosenses 3, del 5 al 8. 9. Al parecer, esta herejía daba por lo menos lugar al culto, a la adoración a los ángeles. Colosenses 2:18. Al mismo tiempo que los demonios introducían intermediarios angélicos entre Dios y los hombres. 11. Por último, parece haber habido en esta herejía algo que podríamos llamar cursilería intelectual y espiritual. En el capítulo 1, verso 28, Pablo establece su propia finalidad: advertir a todo hombre, enseñar a todo hombre en toda sabiduría y presentar a todo hombre maduro en Jesucristo. Vemos cómo reitera la frase todo hombre, toda persona, y que se propone hacerlos a todos maduros en toda sabiduría. Claramente se implica que los herejes limitaban el evangelio a unos pocos escogidos e introducían una especie de aristocracia espiritual e intelectual en la amplia invitación de la fe cristiana. ¿Había alguna tendencia herética general de pensamiento que incluyera todo esto? Existía lo que se llamaba el gnosticismo. Empezaba por dos suposiciones básicas sobre la materia. La primera, el gnosticismo creía que únicamente el espíritu era bueno, mientras que la materia era esencialmente mala. La segunda, creían que la materia era eterna y que el universo no fue creado partiendo de la nada, como lo afirma el Génesis, que es la creencia ortodoxa de judíos y cristianos, sino que ellos creían de que esa materia, o más bien, que el universo fue creado con una materia imperfecta. Ahora bien, esta creencia básica tenía ciertas consecuencias. Primero, tenía un efecto en la doctrina de la creación. Si Dios era espíritu, era totalmente bueno y no podía trabajar con una materia mala. Por tanto, Dios no era el creador del mundo, decían ellos. Dios había producido una serie de emanaciones, cada vez más lejos de él, hasta que al final de la serie hubo una tan distante de Dios que podía manejar la materia. Y fue esa emanación la que creó el mundo. Y los gnósticos llegaban todavía más lejos, puesto que cada sucesiva emanación estaba más distante de Dios que las anteriores, también eran cada vez más ignorantes de Dios. Y al crecer la serie en ignorancia, esta se volvía hostilidad. Así es que las emanaciones más distantes de Dios eran al mismo tiempo ignorantes de Dios y hostiles a Dios. De ahí se deducía que la que creó el mundo era al mismo tiempo ignorante y hostil al verdadero Dios. Para salir al paso de la doctrina gnóstica de la creación, Pablo insistía en que el agente de Dios en la obra de la creación no era un poder ignorante y hostil, sino el Hijo, que conocía y amaba perfectamente al Padre. Segundo, tenía un efecto en la doctrina de la persona de Jesucristo. Si la materia era totalmente mala y Jesucristo era el Hijo de Dios, entonces no podía asumir un cuerpo de carne y sangre, decían o argumentaban los gnósticos. Debía haber sido una especie de fantasma espiritual, decían ellos. Así es que los relatos gnósticos dicen que Jesús no dejaba huellas en el suelo cuando andaba. Esto distanciaba a Jesús completamente de la humanidad y hacía imposible que fuera el Salvador de la humanidad. Con el fin de salir
al paso de esta doctrina gnóstica, Pablo insistía en el cuerpo de carne y sangre de Jesús e insistía en que Jesús salvó a todos los hombres, a toda la humanidad, en su cuerpo de carne. Tercero, tenía sus efectos en el enfoque ético de la vida. Si la materia era mala, se seguía que nuestros cuerpos eran malos. Y en ese caso, se seguían dos consecuencias. La primera es que debemos castigar a nuestro cuerpo y privarle de lo más esencial. Debemos practicar, decían ellos, un rígido ascetismo en el que el cuerpo sea sometido y se le nieguen los deseos hasta las necesidades. Y hasta las necesidades, debo decir. Segundo, era igualmente posible tomar el punto de vista opuesto. Si el cuerpo era malo, no importaba lo que se hiciera con él, decían ellos. El espíritu era lo que importaba. Por tanto, uno podía saciar los deseos del cuerpo porque nada, o más bien porque daba lo mismo. El gnosticismo podía, por tanto, desembocar en el ascetismo con toda clase de reglas y restricciones, o en el antinomismo, en el que se justificaban todas las inmoralidades. Podemos ver estas dos tendencias en acción en los falsos maestros colosenses. 4. A esto seguía una cosa. El gnosticismo era una manera de pensar y de vivir altamente intelectual. Había esa larga serie de emanaciones entre Dios y el hombre tenía que ascender laboriosamente esa larga escala para llegar a Dios. Para ello necesitaba toda clase de conocimientos secretos y enseñanzas esotéricas y consignas ocultas. Si tenía que practicar un ascetismo rígido, tenía que conocer las reglas, y su ascetismo habría de ser tan rígido que le impidiera dedicarse a las tareas normales de la vida. Por tanto, los gnósticos tenían muy claro que los niveles más altos de esa religión no estaban al alcance más que de unos pocos elegidos. Esta convicción de tener que pertenecer a una aristocracia intelectual religiosa coincide precisamente con la situación de Colosas. 5. Todavía queda un detalle por encasillar en este cuadro. Está claro que había un elemento judío en la falsa enseñanza que amenazaba a la iglesia colosense. Los festivales y las nuevas lunas y los sábados eran cosas características de los judíos. Las leyes sobre alimentos y bebidas eran esencialmente las leyes levíticas judías. ¿Dónde entraban los judíos en esto? Es extraño que muchos judíos se sintieran atraídos por el gnosticismo. Sabían todo lo que había que saber acerca de los ángeles y los demonios y los espíritus. Pero sobre todo decían, sabemos muy bien que hay que tener un conocimiento especial para llegar a Dios. Sabemos muy bien que Jesús y su evangelio se pasan de sencillos y que ese conocimiento especial no se puede encontrar más que en la ley judía, en la Torá. Ese conocimiento especial que le permite al hombre alcanzar a Dios no es otro que nuestro ritual y nuestra ley ceremonial, es lo que decía. El resultado era que había no infrecuentemente una extraña alianza entre el gnosticismo y el judaísmo. Y eso era lo que se encontraba en Colosas, donde, como ya hemos visto, había muchos judíos. Al fin y al cabo, aún en nuestros días sigue habiendo herejías que se caracterizan por tratar de volver al Antiguo Testamento y practicar ritos y leyes dietéticas de los judíos. Está claro que los falsos maestros de Colosas estaban teñidos de gnosticismo. Trataban de convertir el cristianismo en una especie de filosofía o teosofía. Y si lo hubieran conseguido, habrían destruido la fe cristiana. Mis hermanos, que Dios les bendiga.